En un imperio compuesto por 1.000.000 de mundos, cada uno diferente en cultura, tecnología y riqueza, la primera línea de defensa no son los marines espaciales ni los regimientos gloriosos de la Guardia Imperial. Son las fuerzas de defensa planetaria, los guardianes silenciosos y olvidados de los innumerables planetas que componen este vasto dominio. Estos ejércitos locales representan la resistencia inmediata ante cualquier amenaza que ponga en peligro el orden imperial en su propio mundo. Cada planeta del imperio, desde las gigantescas colmenas industriales hasta los mundos salvajes más primitivos, tiene sus propias fuerzas de defensa planetaria. Su tamaño, armamento y preparación varían enormemente según la importancia estratégica y los recursos disponibles. En un mundo agrícola remoto, las fuerzas de defensa planetaria podrían consistir en campesinos armados con mosquetes de pólvora o lanzas improvisadas. Por el contrario, en los mundos colmena más avanzados, las fuerzas de defensa cuentan con millones de soldados, armados con rifles láser y respaldados por columnas de vehículos blindados como los venerados tanques Leman Russ. Aunque su propósito principal es defender su planeta natal, estas fuerzas son mucho más que una simple fuerza militar. También actúan como una guardia de seguridad interna, manteniendo el orden público y reprimiendo disturbios o insurrecciones. Sin embargo, esta doble función las convierte a menudo en herramientas de opresión, utilizadas por los gobernantes planetarios para mantener su autoridad a cualquier precio. En tiempos de paz, las fuerzas de defensa planetaria son vistas como una garantía de estabilidad, pero en tiempos de guerra se transforman en la única barrera entre su mundo y el exterminio. El entrenamiento de estas tropas depende en gran medida de los recursos del planeta. En mundos como Cadia, los soldados de las fuerzas de defensa eran entrenados desde la infancia, acostumbrados a la disciplina militar y al manejo de armas avanzadas. Pero en mundos menos avanzados, los soldados son poco más que civiles obligados a empuñar las armas, con una preparación mínima y equipo anticuado. A pesar de sus limitaciones, las fuerzas de defensa planetaria son esencialmente la defensa del imperio. Cuando una invasión de los Xenos o una insurrección interna amenaza un planeta, son los primeros en enfrentarse a sus enemigos. A menudo luchan sabiendo que no va a llegar ninguna ayuda. En el mejor de los casos pueden resistir el tiempo suficiente para que el Astra Militarum o los marines espaciales lleguen en su auxilio. Pero en muchos casos, su destino está sellado desde el principio: morir en las trincheras combatiendo contra enemigos que lo superan ampliamente. En los mundos ricos y avanzados, este ejército puede desplegar armas pesadas, artillería y vehículos blindados, pero incluso estas fuerzas pueden encontrarse en ventaja frente a enemigos como los orcos, el caos o a las temidas flotas enjambre de los tiránidos. Es así que muchos mundos agrícolas o salvajes prefieren recurrir a tácticas de guerrilla, emboscando al enemigo en sus territorios conocidos y usando cualquier recurso disponible para sobrevivir el tiempo suficiente hasta que llegue la ayuda. Sin embargo, no todas las amenazas provienen del exterior. El corazón de las ciudades colmena o las vastas extensiones de los páramos industriales están llenas de cultos herejes y genestealer que trabajan en las sombras, corrompiendo lentamente a las propias fuerzas de defensa planetaria. No es raro que una fuerza de defensa planetaria sea el primer objetivo de una infiltración, ya que su traición podría desmoronar las defensas del planeta desde adentro. Y cuando esto ocurre, el destino de los millones de habitantes del mundo se sella rápidamente. A pesar de todo, las fuerzas de defensa planetaria siguen siendo un símbolo de resiliencia humana. Representan la lucha desesperada por la supervivencia en este universo hostil, donde cada día es una batalla por la mera existencia. Son soldados que nunca verán la gloria de los marines espaciales ni serán inmortalizados en las crónicas del imperio, pero que sin embargo luchan con todo lo que tienen por su hogar, su familia y su fe en el emperador. A diferencia de lo que muchos creen, al mirar al cielo y ver las flotas de naves invasoras descendiendo sobre tu planeta, un ciudadano promedio del imperio no ruega por los ángeles de la muerte ni por los gloriosos regimientos del Astra Militarum. Su esperanza más inmediata
resiste en este ejército que los protege, los guardianes locales que tomarán las armas y harán frente al caos que amenaza con devorar su mundo. Su sacrificio es silencioso, pero fundamental para la estabilidad del imperio. Sin ellos, el imperio de la humanidad sería poco más que un recuerdo perdido en las sombras de la galaxia. La historia de la creación de las fuerzas de defensa planetaria se remonta a antes de 10.000 años, antes de la llegada del emperador, en la era de los conflictos, la cual marcó un periodo de caos y fragmentación para la humanidad. Durante este tiempo, las colonias humanas que habían quedado aisladas debido a las tormentas disformes comenzaron a formar sus propias fuerzas armadas para poder sobrevivir. Estas milicias locales eran rudimentarias y dependían de la tecnología que lograron conservar o adaptar. En algunos mundos, estas fuerzas eran poco más que bandas armadas, mientras que en otros lograron desarrollar ejércitos muy sofisticados basados en las reliquias tecnológicas de la era de la tecnología. Estas milicias locales fueron los precursores directos de las fuerzas de defensa planetaria modernas. Con la llegada del emperador de la humanidad y la unificación de Terra, comenzó una nueva era para la humanidad. Durante la Gran Cruzada, el emperador buscó reunir a todos los mundos humanos bajo la bandera del recién nacido imperio. A medida que los ejércitos del emperador y las legiones de marines espaciales liberaban mundos de la opresión Xeno o los traidores humanos, estos planetas fueron incorporados al imperio. Para garantizar la estabilidad y la protección de los mundos recién conquistados, el emperador permitió que cada planeta mantuviera sus propias fuerzas armadas bajo la supervisión del nuevo gobernador planetario y alineadas con las doctrinas imperiales. Estas fuerzas ya sí se convertirían en las verdaderas fuerzas de defensa planetaria y tenían como misión principal proteger sus propios sistemas y colaborar con las fuerzas imperiales en caso de ser necesario. Fue durante este periodo que la estructura de este ejército comenzó a formalizarse, con una jerarquía que variaba según las necesidades y capacidades de cada planeta. Sin embargo, las diferencias culturales y tecnológicas de los mundos significaron que las fuerzas de defensa mantuvieran una gran diversidad en términos de entrenamiento, equipo y tácticas. La herejía de Horus fue un evento crucial en la historia de las fuerzas de defensa planetaria. Durante esa guerra catastrófica, muchas fuerzas planetarias se vieron atrapadas en la lucha entre los leales al emperador y los traidores liderados por Horus. En algunos casos, defendieron valientemente sus mundos contra los ejércitos del caos, mientras que en otros fueron corrompidas y se unieron a las filas de los traidores. Este conflicto dejó al descubierto la vulnerabilidad de las fuerzas de defensa planetaria a la corrupción y la influencia externa. Tras la victoria del imperio, los altos señores de Terra implementaron estrictas medidas para garantizar la lealtad de esta fuerza militar, incluidas inspecciones regulares y la supervisión de las fuerzas locales por parte de la Inquisición y el Adeptus Arbites. En los milenios posteriores a la herejía de Horus, las fuerzas de defensa planetaria se consolidaron como la primera línea de defensa del imperio. Aunque el Astra Militarum y los marines espaciales son las principales fuerzas ofensivas del imperio, su vasto territorio significa que no siempre pueden estar presentes en cada conflicto. Las fuerzas de defensa asumieron el papel de guardianes locales, responsables de mantener la seguridad y la estabilidad de sus propios mundos. Sus funciones se formalizaron todavía más en los decretos de gobernancia planetaria que establecieron que cada planeta debía mantener una fuerza militar proporcional a su población y recursos. Los gobernadores planetarios recibieron la autoridad para organizar, entrenar y equipar estas fuerzas, siempre bajo las estrictas directrices del Administratum. En la actualidad, las fuerzas de defensa planetaria se enfrentan a un sinfín de desafíos. Aunque representan la mayor parte de las fuerzas armadas del imperio, al menos en términos numéricos, su variabilidad en calidad y recursos es un gran problema. Además, las amenazas internas como los cultos del caos y los Genestealer representan un peligro constante. Estas infiltraciones pueden llegar a corromper las fuerzas de defensa planetaria desde dentro,
convirtiéndolas en herramientas de las fuerzas oscuras que alguna vez juraron combatir. A pesar de estas limitaciones, las fuerzas de defensa planetaria son fundamentales para la supervivencia del Imperio. Cada día luchan en las trincheras contra las hordas de Xenos, rebeliones internas y las insidiosas corrupciones del caos. Aunque no poseen la gloria de los marines espaciales ni los vastos recursos del Astra Militarum, las fuerzas de defensa planetaria representan la fuerza del Imperio de la humanidad, manteniendo viva la llama del Imperio en los rincones más oscuros de la galaxia. La cúspide del mando de las fuerzas de defensa planetaria suele estar ocupada por el gobernador planetario, una figura de autoridad política y militar que ostenta el título de comandante supremo. Para los ciudadanos del planeta, el gobernador no solo es la voz del emperador, sino también el rostro visible del poder que dirige sus vidas. Sin embargo, en muchos casos, el gobernador delega la dirección militar en un consejo de guerra compuesto por generales, estrategas y oficiales de alto rango. Estos líderes, provenientes de las familias nobles o las élites locales, son seleccionados tanto por su lealtad como por su experiencia. Por debajo de ellos se encuentran los oficiales locales, que suelen ser figuras con renombre militar o influencia en la comunidad. En mundos donde la tecnología es escasa, estos oficiales pueden ser líderes tribales o señores feudales, mientras que en mundos más avanzados son veteranos de guerra entrenados en academias militares. Por último, en la base de la pirámide jerárquica están los soldados, la columna vertebral de las fuerzas de defensa planetaria, que abarca desde la infantería estándar hasta artilleros, pilotos y fuerzas mecanizadas, dependiendo de los recursos y prioridad estratégica que tengan el mundo. Es en los tiempos de crisis que esta jerarquía se pone realmente a prueba. Mientras que en mundos avanzados las órdenes se emiten con precisión y eficacia, en mundos menos desarrollados la cadena de mando suele colapsarse rápidamente, dejando a la tropa a merced de la improvisación y el caos. El tamaño de la fuerza de defensa planetaria está intrínsecamente ligado a las características del planeta. En los mundos agrícolas, donde la mayor parte de la población está dispersa en vastas llanuras y dedicadas a la producción de alimentos, las fuerzas de defensa planetaria suelen ser pequeñas milicias compuestas por campesinos armados con herramientas convertidas en armas. Su enfoque no es tanto enfrentarse a invasores externos, sino más bien lidiar con bandidos, cultos herejes y pequeños conflictos locales. Por otro lado, los mundos colmena son un hervidero de actividad y violencia. Aquí, las fuerzas de defensa planetaria pueden ser ejércitos masivos, formados por millones de soldados reclutados de los interminables niveles de la colmena. Estas fuerzas suelen estar mejor equipadas y cuentan con un mayor número de unidades mecanizadas, apoyadas por fábricas de armas y recursos industriales a gran escala. Los mundos Forja y Fortaleza, con su enfoque militar y tecnológico, son quizás los mejor preparados. Sus fuerzas de defensa planetaria no solo son grandes en número, sino que también cuentan con un avanzado armamento, vehículos blindados y baterías de artillería pesada. En estos planetas, la guerra no es solo una posibilidad, sino una certeza, y las fuerzas de defensa planetaria están siempre listas para la batalla. En los mundos estratégicos, como los antiguos bastiones de Cadia, las fuerzas de defensa planetaria están formadas por soldados altamente entrenados que han vivido bajo una constante preparación para el combate. Desde la infancia, estos hombres y mujeres son adoctrinados en el arte de la guerra, con simulaciones constantes y una disciplina férrea que rivaliza con los regimientos del Astra Militarum. En el otro extremo de este espectro, los mundos periféricos o menos avanzados tienen fuerzas de defensa que apenas reciben entrenamiento básico. Aquí, un soldado puede ser un agricultor que ha intercambiado su azada por un rifle láser anticuado. En estos lugares, el equipo es escaso, la moral es baja y la supervivencia depende más del instinto que de la propia estrategia. Sin embargo, incluso en los mundos mejor preparados, el entrenamiento no puede ser siempre preparar a las fuerzas de defensa planetaria
para las abominaciones que enfrentan. Las hordas orcas, las criaturas de pesadilla de los tiránidos o los horrores del caos son realmente duros, y en estos momentos la fe en el emperador y el amor por su hogar se convierten en la última línea de defensa frente al colapso. La estructura de las fuerzas de defensa planetaria refleja no solo la cultura de su planeta, sino también su lugar dentro del vasto imperio. En algunos mundos, las fuerzas de defensa planetaria tienen tradiciones marciales que se remontan a milenios, con uniformes ceremoniales y rangos basados en linajes ancestrales. En otros, la organización es pragmática y adaptada a las amenazas locales. Ejércitos nómadas en mundos desérticos, flotas de combate en planetas oceánicos o incluso tribus de guerreros en mundos salvajes. A pesar de sus diferencias en tamaño, entrenamiento y organización, todas las fuerzas de defensa comparten un destino común: ser las primeras en enfrentarse al ataque, el muro inicial que se interpone entre el enemigo y la destrucción del planeta. La mayoría de las veces son superadas por las fuerzas a las que se enfrentan, pero su sacrificio no es en vano. Al resistir, compran el tiempo suficiente para que los poderosos regimientos del Astra Militarum, los Ángeles de la Muerte o incluso los Inquisidores lleguen para reclamar la victoria en nombre del Emperador. Para muchos soldados de las fuerzas de defensa, su vida y su muerte no serán recordadas más allá de su propio mundo, pero en el imperio de la humanidad, su sacrificio es una pieza fundamental para mantener el frágil equilibrio que lo sostiene. Y en cada rincón de la galaxia, un soldado de las fuerzas de defensa planetaria sabe que aunque su uniforme esté gastado y su equipo sea obsoleto, su deber es eterno y su fe inquebrantable. En el vasto y diverso imperio de la humanidad, el equipo y el armamento de las fuerzas de defensa planetarias reflejan las disparidades entre los millones de mundos bajo su dominio. La columna vertebral de las fuerzas de defensa está compuesta por armas que simbolizan la tenacidad de la humanidad frente a lo desconocido. En la mayoría de los mundos, el rifle láser es la herramienta principal de los soldados. Simple, robusto y fácil de mantener, el rifle láser es el arma perfecta para ejércitos masivos que carecen de recursos para mantener tecnología más avanzada. Con su capacidad para operar en casi cualquier entorno y su munición recargable mediante energía solar, es una prueba hecha sólida de la resistencia del alma humana. Sin embargo, en los mundos menos desarrollados o aislados, las armas de fuego modernas pueden ser una gran rareza. En su lugar, las fuerzas de defensa recurren a herramientas más primitivas: mosquetes oxidados, arcos de madera tallada y espadas forjadas por los herreros locales. Estas armas, aunque rudimentarias, representan la valentía de aquellos que luchan con lo poco que tienen, enfrentándose a horrores más allá de su comprensión con estas primitivas armas. Y por supuesto, la disparidad está muy clara cuando en los mundos ricos y estratégicamente importantes, las fuerzas de defensa planetaria pueden ser capaces de desplegar arsenales más avanzados: cañones láser que atraviesan blindajes con facilidad, lanzamisiles que devastan las líneas enemigas y morteros que ofrecen soportes en largas distancias son comunes en estas fuerzas. Estos soldados bien equipados representan una pequeña pero valiosa ventaja para el Imperio en la defensa de los mundos más clave. En los planetas con una industria avanzada, los vehículos blindados son un pilar esencial de las fuerzas de defensa. Tanques Leman-Russ, transportes de tropa Quimera y cañones autopropulsados son desplegados para proporcionar apoyo pesado y movilidad estratégica en el campo de batalla. Estas máquinas, aunque no siempre de última generación, son símbolos del poder y la resistencia, capaces de inclinar la balanza en una guerra desesperada. Sin embargo, no todos los mundos del Imperio tienen el lujo de contar con una tecnología tan sofisticada. En la mayoría de planetas, los vehículos pueden ser poco más que camiones reforzados con planchas de metal, motocicletas armadas con armas improvisadas o incluso carromatos tirados por animales.
El uniforme de un soldado de las Fuerzas de Defensa Planetaria es más que una simple prenda, es un símbolo de su servicio y una representación de la cultura de su planeta. En la mayoría de los casos, los soldados están equipados con armaduras antifragmento, una protección básica pero confiable contra proyectiles y explosiones. Estas armaduras son muy similares a las que usan los regimientos del Astra Militarum, lo que refuerza la conexión entre las fuerzas de defensa planetaria y las fuerzas imperiales. En mundos donde los recursos son más escasos, los uniformes pueden ser meras túnicas reforzadas o piezas de cuero endurecido. Las armaduras primitivas como cotas de malla o placas metálicas forjadas a manos son muy comunes en estos lugares. Aunque estas protecciones ofrecen poca resistencia contra las armas modernas, los soldados las portan con orgullo, conscientes de que su deber no depende de la calidad de su equipo, sino de la fortaleza de su espíritu. Por el contrario, en los mundos más avanzados, las fuerzas de defensa planetaria pueden tener uniformes diseñados con gran precisión, armaduras de resistencia increíble y cascos con sistemas de comunicación integrada. Estos soldados no solo están mejor protegidos, sino que también representan una imagen de autoridad y disciplina, un recordatorio para la población de que el imperio no los ha olvidado y los está vigilando. A lo largo y ancho del vasto imperio de la humanidad, las fuerzas de defensa planetaria representan la primera línea de resistencia contra las innumerables amenazas que acechan en la oscuridad del milenio 41. Aunque su alcance y recursos no se compara con las legiones del Astra Militarum, su rol estratégico es esencial para la estabilidad y supervivencia de cada mundo que juran proteger. La función más vital de las fuerzas de defensa es la defensa de su propio planeta. Cuando el enemigo se manifiesta, ya sea una incursión de los salvajes orcos, una insidiosa infiltración de los cultos del caos o la arremetida despiadada de herejes locales, las fuerzas de defensa planetaria son las primeras en tomar las armas. Ellos conocen mejor que nadie el terreno, las fortalezas y debilidades de su mundo, y creedme si os digo que esto puede marcar la diferencia en una batalla. Desde las trincheras de un mundo desértico hasta las estrechas calles de una ciudad colmena, las fuerzas de defensa planetaria saben adaptarse a las necesidades específicas de su entorno, actuando como escudos contra cualquier amenaza. Pero su misión no se limita solo a los enemigos externos. Dentro de las sombras de las propias ciudades y los campos imperiales, insurgencias y rebeliones pueden brotar como una plaga. Aquí, las fuerzas de defensa planetaria se convierten en guardianes internos, aplastando la disidencia antes de que se convierta en un gran peligro. Aunque no siempre están equipados para campañas de guerra a gran escala, las fuerzas de defensa planetaria tienen un papel fundamental en las colaboraciones con el Astra Militarum. En momentos de crisis, cuando la guerra alcanza una magnitud abrumadora, las fuerzas de defensa se convierten en fuerzas auxiliares, apoyando a los regimientos de la Guardia Imperial. Con frecuencia forman la retaguardia, asegurando posiciones estratégicas o proporcionando refuerzos a las líneas del frente. Además, todas las fuerzas de defensa planetaria sirven como una fuente invaluable de reclutas para el Astra Militarum. En muchos casos, los soldados más disciplinados y valientes son seleccionados para unirse a las filas de la Guardia Imperial, llevando consigo no solo sus habilidades, sino también el orgullo de representar a su planeta en una guerra intergaláctica. En tiempos de supuesta paz, las fuerzas de defensa planetaria no descansan. Su deber se transforma en mantener el orden dentro de sus mundos. Como fuerza de seguridad interna, patrullan las calles, protegen a los gobernadores planetarios y sofocan revueltas antes de que se conviertan en conflictos mayores. En mundos colmena, donde el crimen y las tensiones sociales son una amenaza constante, las fuerzas de defensa actúan como una fuerza disuasoria, imponiendo la voluntad del imperio. Sin embargo, incluso estas tareas cotidianas están marcadas por la dureza del milenio actual. Una protesta puede convertirse en una insurrección en cuestión de horas, y una operación rutinaria puede terminar enfrentando horrores que desafían la cordura. Las fuerzas de defensa, sin embargo, aceptan esta carga con resolución, sabiendo que cada acto de vigilancia y disciplina
es una contribución al mantenimiento del imperio. En la vasta extensión del imperio de la humanidad, la naturaleza y el propósito de las fuerzas de defensa planetaria varía tanto como los mundos que protegen. La diversidad de estos planetas, desde metrópolis densamente pobladas hasta paisajes salvajes y primitivos, moldea la composición, el estilo de combate y los recursos de sus fuerzas de defensa. En los interminables laberintos de los mundos colmena, donde millones de almas habitan las megaestructuras que alcanzan las nubes, las fuerzas de defensa planetaria son una fuerza masiva. Aquí los soldados son tan abundantes como los habitantes en sí mismos, y sus ejércitos pueden contarse en millones. Estas fuerzas no solo cuentan con una infantería numerosa, sino que también tienen acceso a una impresionante variedad de vehículos blindados y armas pesadas, desde transportes quimera hasta baterías de artillería devastadoras. Sin embargo, esta inmensidad conlleva sus propios desafíos. La coordinación y el suministro de estos vastos ejércitos pueden ser titánicos, y en el caso de la guerra, la inmensidad de sus fuerzas puede convertirse en un obstáculo. Pero cuando se movilizan los ejércitos de los mundos colmena, son una máquina imparable, aplastando todo a su paso con una combinación de números y potencia de fuego. En contraste con las metrópolis abarrotadas, los mundos agrícolas presentan vastas extensiones de tierras cultivadas y pequeñas comunidades dispersas. Las fuerzas de defensa planetaria en estos planetas son poco más que modestas, compuestas por fuerzas locales que suelen estar armadas con el equipo básico, es decir, rifles láser reutilizados, herramientas adaptadas como armas y tácticas de guerrilla que son sus principales recursos. La falta de tecnología avanzada no es un obstáculo para su espíritu combativo. En caso de invasión, estos soldados, a menudo campesinos bien entrenados, aprovechan su conocimiento del terreno para montar emboscadas y sabotear las líneas enemigas. Su fuerza radica en su ingenio y en su capacidad para convertir los recursos más humildes en herramientas de resistencia. En los mundos Forja, bajo la vigilancia del Adeptus Mechanicus, las fuerzas de defensa planetaria representan la cúspide de la tecnología militar. Los soldados de esos planetas no solo están equipados con rifles láser de última generación, sino que a menudo cuentan con armaduras mejoradas, implantes cibernéticos y apoyo de máquinas de guerra que pueden rivalizar con las del Astra Militarum. Sin embargo, este avance tecnológico viene con un enfoque rígido en la doctrina mecanizada. Las tácticas de los mundos Forja pueden carecer de la flexibilidad que poseen otras fuerzas de defensa, pero su potencia de fuego y resistencia tecnológica deberían compensar esas carencias. Mi favorito sería en los mundos salvajes, donde la civilización apenas ha rozado la superficie. Allí las fuerzas de defensa planetaria tienen una apariencia completamente diferente. Los guerreros son tribales, armados con arcos, lanzas y espadas. Aunque su tecnología puede parecer primitiva, su ferocidad en combate no debe subestimarse. Los guerreros de los mundos salvajes son expertos en emboscadas y lucha cuerpo a cuerpo, a menudo entrenados en clanes o tribus desde la infancia para sobrevivir y combatir. Cuando estos soldados son movilizados, sus tácticas y brutalidad pueden desconcertar incluso al enemigo más preparado. En algunos casos, estos guerreros se combinan con tecnologías suministradas por el Imperio, como rifles láser básicos, creando así una mezcla inusual pero muy efectiva de fuerza primitiva y modernidad. Los mundos fortaleza son la encarnación de la militarización por completo. Cada ciudad es una fortaleza, cada colina una batería de artillería y cada habitante potencialmente un soldado. Las fuerzas de defensa planetaria de estos planetas están compuestas por fuerzas profesionales, altamente entrenadas y disciplinadas, respaldadas por una infraestructura diseñada exclusivamente para la guerra prolongada. En estos mundos, la defensa es un arte refinado. Sus ejércitos cuentan con acceso a armamento pesado, tanques de batalla como el Leman Russ y fortificaciones casi impenetrables que permiten a sus fuerzas resistir incluso las invasiones más feroces. En tiempos de guerra, estos planetas se convierten en baluartes que el enemigo debe enfrentar con un gran costo.
En el vasto y despiadado universo del Milenio 41, las fuerzas de defensa planetaria representan la primera y a menudo única línea de defensa para millones de mundos imperiales. Sin embargo, bajo la luz de su dedicación y sacrificio se esconde una serie de debilidades, las cuales pueden poner incluso en peligro a los planetas mejor defendidos. A pesar de su valor y compromiso, las fuerzas de defensa planetaria son fuerzas principalmente defensivas, diseñadas para proteger el territorio que les fue asignado. Esto significa que en términos de despliegue estratégico, su alcance es extremadamente limitado. Mientras que el Astra Militarum y los marines espaciales pueden lanzarse a través de las estrellas para invadir y llevar la batalla a otros enemigos del Imperio, las fuerzas de defensa planetaria están confinadas en su propio planeta. Esta limitación no solo afecta a su capacidad para reaccionar ante amenazas interestelares, sino que también las deja dependientes de refuerzos externos en caso de invasiones de gran escala. En el mejor de los casos pueden retrasar al enemigo, ganando suficiente tiempo para que lleguen las fuerzas imperiales, y en el peor de los casos se convierten en mártires de una batalla perdida. La disparidad en la calidad entre los distintos mundos del Imperio es quizás una de sus mayores debilidades. Mientras que los mundos fortaleza o mundos forja pueden albergar fuerzas bien equipadas y altamente entrenadas, los mundos agrícolas o salvajes a menudo luchan con milicias rudimentarias armadas con el equipo básico y poco entrenamiento. Esta variación significa que no todas las fuerzas de defensa están preparadas para enfrentar las amenazas más avanzadas, como invasiones xenos tecnológicamente superiores o incursiones caóticas respaldadas por poderosos demonios. En algunos casos, la falta de cohesión entre las distintas fuerzas de un mismo planeta puede ser tan perjudicial como el ataque enemigo, con unidades tan desorganizadas o mal coordinadas que caen rápidamente ante un adversario bien preparado. Pero a mi gusto, la debilidad más inquietante de las fuerzas de defensa planetaria es su vulnerabilidad a la corrupción interna. En un imperio donde la fe en el emperador debe ser absoluta, cualquier fisura en la lealtad puede ser desastrosa. En innumerables ocasiones, las fuerzas de defensa planetaria han sido infiltradas por agentes del culto del caos, híbridos de Genestealer, o incluso han sucumbido a insurrecciones planetarias fomentadas por enemigos externos. Esta corrupción no solo pone en peligro la seguridad del planeta, sino que también puede convertir a las fuerzas de defensa planetaria en una amenaza activa para las fuerzas imperiales. Soldados que alguna vez juraron proteger su hogar pueden alzarse en armas contra sus propios ciudadanos, debilitando la resistencia desde dentro y allanando el camino para la destrucción. Estas debilidades de las fuerzas de defensa planetaria son un reflejo de las enormes dificultades que enfrenta el Imperio para mantener la estabilidad de un universo plagado de amenazas. Aunque muchas veces son superadas por enemigos más poderosos, estas fuerzas no renuncian a su deber. Cada soldado, cada oficial y cada unidad se aferra a la esperanza de que con su sacrificio puedan dar a su mundo una oportunidad de sobrevivir hasta que lleguen los refuerzos del emperador. En el intrincado tejido de la guerra y política del Imperio, las fuerzas de defensa planetaria desempeñan un papel vital, y no solo como protectoras de sus mundos, sino también como piezas clave en la interacción con fuerzas más poderosas del Imperio. Estas relaciones, aunque necesarias, son a menudo marcadas por tensiones y disparidades que reflejan el vasto abismo de recursos, experiencia y objetivos entre las distintas instituciones imperiales. La relación entre las fuerzas de defensa planetaria y el Astra Militarum es quizás la más natural. Ambas fuerzas comparten la misión de proteger al Imperio, y las fuerzas de defensa planetaria suelen servir como apoyo local en operaciones conjuntas. En tiempos de crisis, los regimientos de la Guardia Imperial recurren a las fuerzas de defensa planetaria para reforzar sus líneas, proporcionando conocimiento del terreno o actuando como tropas auxiliares. Además, las fuerzas de defensa planetaria son una fuente crucial de reclutamiento para los regimientos de la Guardia. Los soldados más hábiles y experimentados de las fuerzas de defensa pueden ser seleccionados para unirse a las filas del Astra Militarum. Sin embargo, esta relación no está exenta de tensiones.
mientras los regimientos de la Guardia suelen ser vistos como fuerzas profesionales y bien organizadas, las fuerzas de defensa planetaria, con su variabilidad en entrenamiento y equipo, a menudo son consideradas fuerzas de segunda categoría. La interacción de las fuerzas de defensa planetaria y los marines espaciales es un recordatorio de la abismal diferencia entre la humanidad común y los guerreros transhumanos creados por el Emperador. Cuando un capítulo de Astartes interviene en un planeta, las fuerzas de defensa pueden ser llamadas a colaborar, pero su papel rara vez va más allá de proporcionar apoyo logístico o contener amenazas menores, mientras los marines espaciales se encargan de los objetivos importantes. Para los soldados de las fuerzas de defensa planetaria, trabajar junto a los Astartes puede ser una experiencia inspiradora, pero también aterradora. La presencia de estos guerreros legendarios resalta la debilidad y fragilidad humanas, dejando claro que en última instancia, los marines espaciales son las verdaderas herramientas del Emperador para enfrentarse a las mayores amenazas de la galaxia. No obstante, a pesar de las diferencias, la cooperación entre ambas fuerzas ha sido fundamental para la supervivencia de incontables mundos. La relación con la Inquisición es profundamente ambivalente. Los inquisidores, en su incansable cruzada contra la herejía, la corrupción y las amenazas del caos, pueden requerir la ayuda de las fuerzas de defensa para ejecutar sus investigaciones, sofocar insurrecciones o enfrentarse a cultos traidores. En estos casos, las fuerzas de defensa actúan como una herramienta al servicio de la voluntad inquisitorial. Sin embargo, esta relación puede volverse oscura rápidamente. Si la Inquisición sospecha que las fuerzas de defensa planetaria han sido infiltradas por agentes del caos, híbridos Genestealer o cualquier otra corrupción, las mismas fuerzas que protegen el planeta pueden convertirse en su propio objetivo. No es raro ver que los inquisidores ordenan la purga de unidades completas de las fuerzas de defensa, o incluso de toda la población de un planeta, si así consideran que el riesgo de corrupción es demasiado grande. Como veis, las fuerzas de defensa planetaria están profundamente entrelazadas con otras fuerzas del Imperio, pero estas relaciones a menudo revelan las limitaciones de las fuerzas de defensa planetaria frente a los gigantes militares del Imperio. Aunque desempeñan un papel indispensable en la defensa y estabilidad de sus mundos, las fuerzas operan bajo la sombra de instituciones más poderosas, a menudo siendo vistas como recursos desechables o herramientas temporales en el vasto juego de la guerra. Sin embargo, su capacidad para adaptarse y trabajar junto a las fuerzas del Astra Militarum, los marines espaciales y la Inquisición es un testimonio de su importancia. Las fuerzas de defensa planetaria, aunque a menudo eclipsadas por las grandes fuerzas del Imperio, son el corazón invisible que sostiene la seguridad del Imperio. Representan la lucha cotidiana de la humanidad para sobrevivir en un universo implacable, donde cada mundo se enfrenta a amenazas que desafían la propia imaginación. Desde las tribus de mundos salvajes que blanden armas primitivas hasta los ejércitos mecanizados de los mundos forja, las fuerzas de defensa son una prueba de la diversidad y la resistencia de la humanidad. Cada soldado de estas fuerzas, sin importar su nivel de entrenamiento o equipamiento, encarna la voluntad indomable de proteger su hogar, su gente y su fe en el Dios Emperador. A pesar de las debilidades que vimos aquí y las inevitables fallas que surgen de un vasto imperio, las fuerzas de defensa planetaria continúan siendo la primera línea de defensa, el bastión inicial contra el caos, los Xenos y cualquier amenaza que se atreva a desafiar la soberanía del imperio. Su sacrificio, muchas veces ignorado o pasado por alto, es una contribución esencial para mantener la estabilidad en una galaxia desgarrada por la guerra. En cada soldado de las fuerzas de defensa planetaria late el coraje de millones, y aunque su existencia esté llena de desafíos y tragedias, su legado está grabado en cada victoria que mantiene al imperio en pie. Al final, las fuerzas de defensa planetaria son la encarnación misma del espíritu humano: adaptarse, resistir y luchar incluso frente a lo imposible. Espero que os haya gustado este vídeo. Ha sido bastante difícil encontrar toda esta información y luego manejarla para crear una narración lo suficientemente interesante.
Así que si habéis llegado hasta aquí, dadle me gusta, compartidlo con vuestros amigos si podéis y por supuesto, suscribíos al canal ya que es gratis. Nos vemos próximamente en un nuevo vídeo de Warhammer.